tiene sed del Dios viviente, mi alma tiene sed de ti. Hoy día, el estudio de hoy, el sermón de hoy va a ser dos yo sois juntos. ¿Por qué? Porque se complementan, funcionan juntos, y en el mismo capítulo ahí están, y se tienen que ver juntos, Así que vamos a ir viendo yo soy el buen pastor y yo soy la puerta juntos. Y si tienen su Biblia, lo pueden abrir ya al capítulo de Juan, capítulo 10, pero tengan también el 9 presente porque vamos a estar hablando de eso. Acá estamos. Un poco de repaso. Vimos yo soy el pan de la vida, que significa ¿qué? Yo soy la Torá, eso significa la ley de los judíos. Y se extiende aún más, las palabras de Dios, ya sea la ley, la palabra. Y eso se hace real cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida, se nos hace real la imagen de el verbo se hizo carne. La ley se hizo carne. Y cuando Jesús habla de que Él vino a cumplir la ley, es porque Él es la ley. Y por eso la puede cumplir. Y vimos la semana pasada, yo soy la luz del mundo, y la imagen que Jesús quiere reflejar en ese yo soy, es yo soy el Mesías, el siervo escogido, como vimos, luz para todas las naciones. Y la foto es más grande, no era solamente los judíos, venía a rescatar ¿a qué? A todos. La luz llega a todos, no solamente a un grupo en particular. Vamos a la siguiente imagen. Hoy día, como les dije, vamos a ver dos juntos, porque funcionan juntos, se complementan, y creo que esta imagen, que si no se la logran ver bien, es la que mejor representa, porque muchas veces pensamos en una puerta y tenemos una imagen verdadera de una puerta, y eso está bien, eso ayuda. Yo tengo una imagen aquí de una puerta también que vamos a ver, pero la imagen que Jesús nos quiere mostrar es esta: el pastor funciona como la puerta, y la puerta es el pastor, y eso es lo que vamos a estar viendo. Y quiero que cambien inmediatamente su imagen de quizás lo que tengan en la cabeza del pastor. Porque creo que muchas veces en la iglesia o en los libros cristianos siempre vemos al pastor es como la escena linda, calmada de alguna manera. No sé si alguna vez ustedes vieron los libritos, yo le digo, de los niños de los ojitos de gota. Los Percy lo han visto y siempre está el pastor y todo es lindo y la ovejita linda. Cuando Jesús se declara al pastor y cuando se declara la puerta, la imagen es radical. Y lo vamos a ver. No es una imagen pasiva y linda, es una imagen que golpea. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a la siguiente imagen. Si se recuerdan bien, yo les explicaba que Juan siempre organiza su material alrededor de las fiestas judías, porque las fiestas judías tienen un significado. Y al entender la fiesta, entendemos qué es lo que sucedió con Jesús, y el milagro y cualquier cosa que haya hecho Jesús o haya dicho encaja con la fiesta. En este caso hay dos fiestas que Juan quiere hacer notar en referencia al yo soy la puerta y al yo soy pastor. Una es la fiesta de tabernáculos que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de la ceremonia del agua, la ceremonia de luz? Y es en la ceremonia de luz que él declara yo soy la luz del mundo. Al terminar ese episodio, todavía quedan elementos de la fiesta de tabernáculos y Juan quiere que permanezcamos en esa fiesta, en lo que esa fiesta significa. Pero también él después conecta a otra fiesta, a pesar de que ya hay mucho tiempo que ha pasado entre medio. Pero como les dije, Juan no escribe cronológicamente, no escribe como ya, punto 1, esto pasó exactamente en este. No, él tiene un argumento teológico y por eso organiza el material de cierta manera. Como siempre, necesitamos un poco de contexto antes de entrar al yo soy para entender qué es lo que está pasando. Vamos a la siguiente imagen. Después de la fiesta de tabernáculos, prontamente después de eso, si se acuerdan bien y tienen sus Biblias ahí, no lo vamos a leer, pero lo pueden ver en sus Biblias, el capítulo 9, Jesús sana a un ciego y lo sana en el día de reposo. Y ahí él vuelve a mencionarse como la luz del mundo. Ahí vemos ya, Juan quiere que sigamos con esa idea, la luz del mundo. ¿Y qué sucede cuando él sana a este hombre? Se arma un tremendo conflicto. Y muchos de ustedes ya conocen esta historia. Él sana al hombre, hace barro, lo hace en los ojos, se va a lavar, el hombre queda sano. Y como en cada caso, los líderes judíos se espantan, se enojan. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a este hombre en un día sabático, en un día de reposo.
Y se arma el tremendo conflicto que llega hasta el punto en que el hombre es llevado a la autoridad de los judíos, a los líderes judíos, al concilio ahí, y empiezan a cuestionarlo. Y si se acuerdan de la historia, lo confrontan, hay debate. El hombre al principio no tiene idea y es lo único que sabe que Jesús le sanó. Y empieza este argumento, llega al punto hasta que traen a los padres del hombre. Y si se acuerdan de la historia, ¿qué hacen los padres? ¿Lo defienden? No, sacan las manos. ¿Por qué? Porque los padres tienen temor a ser expulsados. Ese es un tema que tenemos que siempre recordar en Juan. Juan nos recuerda eso. ¿Cuál es el temor de los judíos? Ser expulsados. No quiero perder mi identidad. No quiero perder mi comunidad. No quiero perder mi familia. No quiero perder todo lo que hace que yo sea judío. Y los mismos padres que ven a su hijo ahí, ellos no pueden decir nada por temor. Y se arma el tremendo debate. Y por ejemplo, en el versículo 27, como siempre vemos el contraste, ellos lo acusan a él y dicen, tú eres discípulo de ese hombre, de Jesús. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Como hemos estado viendo, ellos siempre agarran a Moisés o a Abraham y eso lo tiran. Y como ya hemos visto, Jesús es el cumplimiento de estas cosas, pero él no lo logra ver. ¿Y qué sucede al final de toda la historia? Como le digo, ustedes lo pueden leer ahí mismo en la Biblia. Al final de cuentas, terminan expulsando al hombre. Porque el hombre no puede rechazar y negar lo que Jesús hizo. Él lo único que se da cuenta es que el hombre lo sanó, el hombre que se llama Jesús. Y él ve a estos líderes y dice, ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden nada. Y terminan expulsándolo. Y lo termina en el versículo 34. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados. ¿Por qué? Porque la mentalidad judía era que si tú naciste con una discapacidad, si eres ciego, te falta un brazo, es resultado de pecado. Eso fue una idea muy incorrecta. Fue una idea que ellos sacaron de tratar de interpretar unos pasajes del Antiguo Testamento para no echarle la culpa a Dios. Trataban de tratar de explicar por qué una persona nacería así. Y Jesús lo cambia y dice, esto no es por pecado, esto es para que Dios se glorifique. Pero ellos insisten y cuando tienen ese argumento con el hombre, terminan confrontándolo. Dicen, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. ¿Por qué es importante esta historia? Porque esto nos va a dar el fundamento de los yo soy. Y van a ver la conexión cuando terminemos en el capítulo. Vamos a la siguiente imagen. Hay una parte bien clave de este capítulo con el hombre ciego. Vamos a leer aquí. Después de que lo expulsan al hombre. Dice así, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿qué eres tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú le has visto. Eso es tremendo. Primera vez que el hombre ve en toda su vida, y aquí ven al yo soy. Ese es el primer ser que él ve, el yo soy. Y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y la adoró. El primero que reconoció que estaba enfrente del yo soy. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. O sea, los hombres como el hombre ciego, ellos lo van a hacer los que creen. Y los líderes, que deberían ser los que están viendo, son ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces está esa conversación. Y vamos a ver ahora que el yo soy, los yo soy, es una conversación dirigida a los líderes. Es una conversación que está en contra de los líderes. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, teniendo eso en mente y teniendo esta visual en mente, recordando el evento que sucedió con el hombre que era ciego y Jesús lo sanó y el hombre es expulsado y Jesús va a buscarlo y el hombre lo adora y lo reconoce como Dios. Ahora viene la escena de los yo soy y por qué Jesús lo dice. Si tienen la Biblia lo pueden abrir a Juan 10, va a estar aquí en la imagen también. Siguiente imagen. Leamos. Aquí dice, empieza Jesús, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera.
Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Básicamente aquí Jesús le da un tipo de parábola. Es la primera vez en Juan como que vemos una parábola, porque se acuerdan que Juan no trabaja mucho con las parábolas, él trata de grabar las declaraciones de Jesús. Pero es que Jesús aquí les presenta una parábola y ahora va a dar la explicación, y es en la explicación que vamos a ver los yo soy. Siguiente imagen. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Siguiente imagen. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a la siguiente imagen. Como vemos, tenemos una parábola de una puerta, ladrones, un pastor y Jesús de la explicación. Y ahí es donde declara, yo soy la puerta. Y lo repite, yo soy la puerta. Después, yo soy el pastor. Y lo repite, yo soy el pastor. Entonces, primero vamos a analizar la puerta, porque es el primero que se menciona. Vamos a la siguiente imagen. Como ¿se acuerdan la primera imagen que yo les di del redil y el pastor en la puerta? En el Medio Oriente era tradicional que el pastor, especialmente a la noche, él mismo se sentaba y se acostaba en la reja, en la puerta del redil, y se quedaba ahí toda la noche. ¿Para qué? Para guardar las ovejas, para cuidarlas, para asegurarse de que ninguna de ellas se fuera y que ningún lobo o ningún ladrón entrara. Entonces tienen la imagen, cuando él habla de la puerta, es el pastor, y el pastor es la puerta. Entonces eso es una imagen muy común. Cuando él está hablando de ovejas y puertas, esa es la imagen que inmediatamente surge en la cabeza de los oyentes. Y él hace una referencia en este pasaje de los que vinieron antes. Son ladrones. Esto se va a entender mucho mejor una vez que veamos la parte del pastor. Porque todo esto lo que está hablando de él tiene que ver mucho con, como les dije, está hablando en contra y hablando con los líderes judíos. Entonces la referencia va a quiénes vinieron antes y quién es el redil, quiénes son las ovejas, quién cuida las ovejas, quién está a cargo de las ovejas. Y eso es lo que vamos a ver. Pero en el caso de la puerta, vamos a la siguiente imagen. Creo que la referencia más puntual es el Salmo 118. ¿Por qué? Porque en la fiesta de tabernáculos, ¿se acuerdan de la ceremonia del agua? Cuando ahí llevaban el agua, la gente cantaba del Salmo 113 hasta el 118, y el 118 lo cantaban justo cuando se invertía el agua en el altar. Y ese salmo habla algo muy en particular. Es un salmo que habla de salvación y restauración. Tiene como 3 partes, por decirlo así. Un llamado a alabar a Dios por su misericordia, después sigue un testimonio personal del rescate de Dios del peligro y angustia y problemas, y después termina, y esta es la clave, todo el pueblo en una ocasión litúrgica en la casa del Dios. Si tú lees ese salmo, termina el salmo con todo el pueblo llegando al templo, entrando al templo y adorando a Dios.
Y es un salmo mesiánico. ¿Qué significa eso? Es un salmo que está hablando de Jesús, tiene una profecía de Jesús. Ahí está el famoso versículo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y ahí ven las referencias. Y como todos sabemos, ese pasaje, los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, los líderes, cuando leían ese versículo entendían exactamente de quién estaban hablando, de Jesús. Los primeros líderes de la iglesia vieron eso, está hablando de Jesús. Entonces tenemos un salmo que ya es un salmo mesiánico, está hablando de Jesús. Y tiene esta imagen del pueblo, de Dios rescatando. Pero hay un versículo en particular, segunda imagen. En el versículo 19 al 22 dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. ¿Cuál es la imagen? ¿La puerta a qué es? La puerta hacia el templo. ¿Por qué es importante? Porque ¿dónde habita Dios? En el templo. ¿Dónde se encuentra la comunidad de Dios? En el templo. Ahí nos reunimos. ¿Y cuál es la clave? Solo los justos pueden entrar, solo los que mantienen la ley. Hay requisitos para entrar. Entonces la imagen cuando Jesús está hablando, yo soy la puerta, es una imagen a qué? A la entrada al redil, al pueblo, a la comunidad, donde está la presencia de Dios. Porque el Padre es el que está ahí, el portero, Él deja entrar y ahí está Jesús como la puerta. Entonces la puerta es una imagen ¿a qué? Hacia el templo, a la comunidad, a la presencia de Dios, a ser incluidos. Ahora, teniendo eso, vamos a la siguiente imagen. Yo soy el buen pastor. Y este es el que realmente ahora, cuando lo veamos, van a conectar a qué se refiere la puerta y todo eso. Vamos a la siguiente imagen. Ahí está el yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. De la misma manera como en la puerta había un contraste en que en la puerta y los ladrones. Aquí el contraste es entre el buen pastor y los que lo hacen por el dinero. ¿Cuál es el contraste? El buen pastor ama las ovejas, da su vida por las ovejas, no lo hace por ganancia propia, pero él hace una comparación y dice: los que están ahí por el dinero, ellos, el momento en que viene peligro, el momento que viene el lobo, ¿qué hacen ellos? Huyen, no defienden a las ovejas, ellos no van a dar la vida por las ovejas, van a sacrificar las ovejas al lobo, con salvarse ellos mismos. Y hay un énfasis grande entre los que oyen la voz del buen pastor y lo reconocen. Y eso nos conecta realmente de nuevo al yo soy el pan de la vida, las palabras de Jesús. Como le dijo, Juan está conectando todas estas ideas. Las ovejas reconocen al buen pastor, reconocen la voz y pueden diferenciar y pueden saber quiénes son los ladrones y quién es el buen pastor. Ahora, ¿cuál es la referencia en este caso? Vamos a la siguiente imagen. En el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones, como bien sabemos, cuando Dios es demostrado como un pastor y Israel es su rebaño. Ahí hay algunos pasajes de referencia. Pero la clave de este pasaje es los líderes de Israel. A los líderes de Israel se les llamaban pastores de Israel. Y siempre la labor, el trabajo de pastorear está asociado con ¿qué? Liderazgo. Por eso le llamamos pastor, al pastor de la iglesia. Moisés y David, por ejemplo, ellos eran realmente pastores antes de que fueran llamados al liderazgo que Dios les mandó. Entonces siempre hay una asociación. Es una visual muy común en la Biblia. Y se usaba para el otro lado también. Los reyes malos de Israel eran conocidos como ¿qué? Pastores falsos. Y ahora, hay ciertas referencias del Antiguo Testamento que nos muestran eso. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, en Primera de Reyes, en el 22:17, el profeta Micaías hace esta visión y dice: di a todo Israel, esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces ya tenemos una visual de que Israel es un rebaño y que hay un pastor, necesitan un pastor. Jeremías 12:10, y interesante porque aquí hace mención de la viña. ¿Y qué sabemos de la viña? La viña es Israel. Muchos pastores han arruinado mi viña.
han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado, fue hecha una desolación. ¿A qué se refiere en esta imagen? Estaban los reyes de Israel, ¿verdad? Los líderes, incluyendo profetas, sacerdotes, y en vez de llevar a la gente a Dios, en vez de mantener al pueblo de Dios en santidad, unidos al Padre, unidos al Yo Soy y obedeciéndole, ¿qué hicieron? Los desviaban. ¿Con qué? Idolatría. Traían dioses falsos. O ellos mismos eran crueles con su pueblo. Y uno lo puede ver en la historia de Israel. Son muy pocos los reyes que eran considerados reyes buenos. Y hasta por ahí nomás. La mayoría, todos desviaron a las ovejas, al redil, al Israel. Le daban ídolos falsos, traían cosas paganas. Y por eso Dios permite que venga el imperio, en este caso Babilonia, y destruye todo y se los lleva. Y son exiliados. Y por eso la imagen, ahí están todas las ovejas sin un pastor. Ya no hay un rey de Israel. Ya no hay. Ahí están todas las ovejas. ¿Por qué? Porque los pastores de Israel arruinaron la viña, arruinaron esto y descarriaron a todas las ovejas. Hicieron de Israel una desolación. Y por eso Dios lo permite. Entonces tenemos la idea de que el lenguaje de pastor tiene que ver con ¿qué? Líderes, reyes, y particularmente de líderes y reyes de Israel. Pero la clave de este pasaje está en Ezequiel. Porque si uno estudia todo el libro de Juan, Juan usa mucho el libro de Ezequiel para confirmar la posición de Jesús como el gran Yo Soy. En Ezequiel 34, Dios le da una visión a Ezequiel, hay una imagen aquí y usa las palabras del pastor. Ahora, vamos a leer esto y quiero que lo lean, vamos a leerlo juntos ahora, pero quiero que tengan en mente la visual de que Jesús hablándole a los líderes y lo que pasó anteriormente con el hombre ciego. Tengan en mente eso. Esta es la profecía de Ezequiel. Dios le habla a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. ¿Se acuerdan del hombre ciego? Ahí estaba él. ¿Qué debían haber hecho los líderes judíos? Acercarse, ayudarle, orar. ¿Y qué hicieron? Dureza, firmeza. No, aquí no sanamos. Él está en pecado. Manténganlo afuera. La mujer samaritana. ¿Cómo le trataban a los samaritanos? Aléjense, no queremos nada con ustedes. La mujer adúltera. No, ella es adúltera. Da igual si es judía, no la toquen. Los pastores, en vez de hacer la labor de ayudar, sanar, cuidar, se alimentan ellos mismos. Y con dureza y severidad tratan al pueblo de Israel. Dios dio leyes, sí, pero llegaron los líderes y quisieron poner más. Y tomaban las leyes de Dios y las hacían tan hasta irracionales. Por ejemplo, el día de reposo, como lo vimos. ¿Por qué se enojaron con Jesús? Sanó un hombre el día de reposo. En vez de regocijarse, en vez de alabar a Dios, en vez de ver el milagro, ¿qué hacen? Ah, no, esto es incorrecto, no puede hacer eso. Y lo confrontan. Y miren, dicen, a la perdida no habéis buscado. Ellos hacen lo opuesto. ¿Qué hacen con el hombre ciego? Lo expulsan. Literalmente sacan a la oveja del redil y la tiran para afuera. Tú no perteneces. Esta es la visión que Dios le da a Ezequiel. Ahora miren cómo sigue. Vamos a la siguiente. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Babilonia llegó. Ya no hay
reino de Israel. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy en contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Entonces ahora tenemos una visión que Dios dice: ya no más. Voy a llegar yo y les voy a quitar este rebaño y me voy a hacer cargo yo. Seguimos, siguiente imagen. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. La profecía acá es, en el contexto del momento, es a un pueblo exiliado. Y Dios confronta a los líderes y dice: va a llegar un día en que yo voy a llegar y yo voy a apacentar a mis ovejas. Ahora, piensen en Jesús ahora, viendo lo que leímos ahí y con la comparación con los líderes judíos, con el mismo caso del hombre ciego. ¿Qué hace Jesús? Busca a la perdida. Él va a la mujer samaritana y conversa con ella. Él va y busca al hombre ciego que ha sido expulsado y él lo va a buscar. Hace volver a la descarriada. Busca a las personas que están ahí, personas como Nicodemo, y los trae. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma. ¿Cuántos enfermos Jesús sanó? ¿Cuántos enfermos Jesús fue y los tocó y los sanó? ¿Y cómo trató a los líderes judíos que se aprovechaban del pueblo, que los trataban con dureza? Con justicia, con palabras fuertes. Seguimos a la siguiente imagen. Ahora mira, interesante lo que dice aquí la profecía de Ezequiel. Entonces pondré sobre ellas, esto es Dios hablando, un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Y estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Ahora él aquí dice, Dios mismo dice que él va a buscar las ovejas, ¿verdad? Y ahora dice, pero ahora cambia, dice, yo voy a poner un pastor. Voy a asignar a un pastor, a mi siervo David. David ya estaba muerto, muchos años de esto. ¿A quién se refiere? Al descendiente de David, Jesús. Todas las profecías hablan de Jesús. Y por eso Jesús cumple, aquí se ve el yo soy. Él es Dios y él es el pastor, sí. Pero ahora va a tomar el lugar ¿de qué? De los líderes de Israel, los reyes de Israel. Ahora sí que viene el líder perfecto, el rey perfecto. Y él será príncipe en medio de ellos. Y si ven, el lenguaje es el mismo lenguaje de Juan. El Padre y el Hijo están unidos, el Dios y el pastor están unidos. Esta es una profecía ¿de qué? De Jesús. Ahora es interesante porque habla de restaurar al pueblo, habla de traerlos a los montes de Israel. Pero como sabemos bien en la historia, eso nunca sucedió.
¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan de la visión del nuevo Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra? Todo el pueblo de Dios, todas las naciones. ¿Y qué dice Jesús cuando dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor? Tengo otras ovejas que las voy a traer y las voy a incluir. ¿Y qué dice? Estas serán ovejas con un solo pastor. Y Ezequiel dice, Dios pondrá a un solo pastor. ¿Están viendo por qué los líderes se enojaban tanto? Porque estas fueron palabras dirigidas a ellos. Ustedes no estaban haciendo la labor. Los reyes de Israel estaban ahí, ¿para qué? Para ayudar al pueblo a acercarse a Dios, a serle fiel a Dios. Hicieron todo lo contrario. Los profetas falsos que habían ahí, todos los líderes de Israel, en vez de hacer la labor de buenos pastores, llevaban al pueblo a idolatría, alejaban al pueblo de Dios. Traían cosas inmundas al pueblo de Dios, al yo soy, al santo. Y Dios dice, no, va a llegar un día en que yo voy a traer al pastor. Y va a ser un pastor solamente. El verdadero rey, el verdadero líder, el descendiente de David. Ahora con esto nos conecta a la segunda fiesta que Juan nos menciona. ¿Por qué es importante? Vamos a la siguiente imagen. Si siguen leyendo en el pasaje, en el libro, Juan hace un comentario y habla de la fiesta de dedicación. Y como les digo, a pesar de que ha pasado tiempo, no necesariamente que sucedió inmediatamente, Juan quiere que pensemos en estas dos fiestas para conectar qué es lo que está haciendo Jesús. Vamos a la siguiente imagen. ¿De qué se trata la fiesta de dedicación? Muchos de ustedes hoy en día la conocen como Hanukkah. Los que no somos judíos, pero muchos de ustedes me imagino que conocen o han escuchado la palabra Hanukkah. Básicamente es una celebración judía, pero no es diferente a las otras fiestas que hemos visto. ¿En qué sentido? Todas las otras fiestas son cosas que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Van a celebrar esto por tal motivo, por tal cosa. Esto es una celebración más que nada histórica. Es una celebración que los judíos hacían por relación con su historia como judíos. Y ahí Juan hace la mención. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y hace esa mención ¿para qué? Porque esto se va a conectar totalmente con lo que hemos estado hablando. Y si se fijan, ¿se acuerdan que en la primera parte se repite el tema de la luz? Cuando está hablando del hombre ciego y todo, se habla de la luz del mundo. Ahora sigue la conversación ¿de qué? Del pastor y las ovejas. Ahí Jesús sigue hablando, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, confrontando a los líderes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Las pueden expulsar cuanto quieran, pero si vengo yo y las agarro yo, no pueden hacer nada. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y cuando dice eso, obviamente, los líderes judíos empiezan a argumentar, empiezan a confrontarlo. Si es el Cristo, si eres realmente el Cristo, y empiezan a hablar de las obras de Cristo. Y cuando Él ya se hace uno con el Padre, dice yo y el Padre uno, ya están a punto de matarlo nuevamente. Cada vez no aguantan ese lenguaje. Y toda la confrontación es, eres el Cristo, eres el Mesías. Y están enfurecidos. ¿Por qué? Porque anteriormente a esto Jesús ya lo ha estado confrontando y dice, ustedes son los supuestos pastores, yo soy el buen pastor. Eso fue el insulto tremendo hacia los líderes judíos. Y Juan ahora hace la mención de la fiesta de dedicación. ¿Y por qué es importante? Como les digo, es una cosa que tiene que ver con la historia de Israel y de los judíos. Vamos a la siguiente imagen, para los que no saben un poco, y esto es el cuento corto, porque hay muchos detalles, pero para darles la idea. El evento que están celebrando sucedió en el tiempo intertestamental. ¿Qué significa eso? Después de los eventos del Antiguo Testamento, pero antes de Jesús. Eso es como unos 400 años entre medio. ¿Y qué pasó? Uno de los imperios, que era imperio helenístico, básicamente era un imperio sucesor de los imperios de Alejandro Magno. Entonces esta cuestión era griega, era helenístico. Y uno de los emperadores de ese tiempo hizo una ley donde prohibió a los judíos adorar a Dios. Prohibió a los judíos a celebrar sus fiestas, a todo. Y entró al templo, se los quitó este emperador y lo profanó totalmente. Trajo ídolos paganos adentro y le prohibió a los judíos
a expresar su vida de devoción con Dios, no les permitía. Entonces la historia nos cuenta que una familia, que era familia de sacerdotes, el hijo uno de los hijos de esa familia, Judas Macabeo, se levantó y él inició la revuelta, la rebelión contra este imperio y recobró el templo. Consiguieron Jerusalén nuevamente, entraron los ejércitos, recobraron el templo y cuando entraron al templo vieron que estaba casi todo destrozado. Habían ídolos paganos, agarraron todos los ídolos paganos, los sacaron afuera, limpiaron el templo. Querían rededicar el templo, por eso le dicen la fiesta de dedicación. Y la historia rabínica nos cuenta que el milagro que sucedió en ese evento es que cuando entraron, encontraron la menora. La menora es ese candelabro, y ahí lo pueden ver, y eso sí fue algo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Cuando se construyó el templo, Dios le dijo que tienen que poner esa menora, ese candelabro, en el lugar santo, y ese representaba su presencia en el templo, y siempre tenía que estar alumbrado. Pero cuando llegaron en el tiempo de Judas Macabeo y entraron, y vieron que estaba apagado la menora, quisieron prenderlo y encontraron solamente un jarro de aceite que la duración era de un día nomás. Dijeron, solamente vamos a poder prenderlo por un día. Y lo prendieron y el milagro, la historia nos cuenta que el milagro fue que ese aceite duró por 8 días, que pudo prender la menora. Y por eso los judíos hasta el día de hoy celebran Hanukkah, y si han visto, quizás tienen amigos o la tele, tienen ese candelabro y ahora le agregaron 8, es uno en el medio, pero 8 en el lado, son 9 en total, pero el centro siempre se permanece prendido. Y ellos prenden uno cada día. La fiesta de la dedicación se celebra por 8 días, entonces cada día prenden uno. Hay un poco de historia si alguna vez tienen amigos judíos y ven por qué prenden, esa es la fiesta de dedicación. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cómo se conecta esto con el buen pastor y la puerta? Porque esto es una fiesta que tiene todo que ver con ¿qué? El liderazgo de Israel. Era una fiesta para celebrar y recordar, más que nada recordar el liderazgo que ha tenido Israel. Judas Macabeo era visto como un líder ejemplar y se meditaba sobre el liderazgo de Israel, lo bueno y lo malo. Y era un tiempo para hablar también de la futura esperanza. Y es en ese tiempo que se leía Ezequiel 34, el Ezequiel que vimos de los pastores. Era para meditar y hablar de cómo era el liderazgo de Israel, cómo debe ser un líder de Israel, cómo deben ser los pastores de Israel. Entonces Juan nos hace mención de esta fiesta. Interesantemente, esta fiesta también tiene mucho que ver con la esperanza de ¿qué? De la venida del Mesías. ¿Quién sería el líder de Israel político para ellos y el rey de Israel político? Están viendo la conexión ahora, por qué siguen las dos fiestas y por qué es tan importante. Entonces hace esta mención y vemos que está el yo soy la puerta y yo soy el pastor. Y sabemos que la puerta y el pastor son uno. ¿Y qué sucedió anteriormente? Acabaron de expulsar a un judío solamente porque fue sanado por Jesús y él creyó. El mismo yo soy, el mismo Dios de Israel ahí, y los líderes judíos no podían ver. Y en vez de celebrar, sacan al hombre. Estos yo soy tienen todo que ver con liderazgo, con el título de rey. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el verdadero líder? Vamos a la siguiente imagen. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, está diciendo, yo soy la única entrada para pertenecer al pueblo de Dios. Yo soy la única entrada para pertenecer y estar en acceso con Dios. ¿Tú quieres ser parte del pueblo? Solamente por mí. Y los ladrones no entran, yo decido. ¿Tú quieres expulsar? Yo decido. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, se está identificando como que yo soy el líder y rey de Israel, el verdadero líder de Israel. Ahora, obviamente, como sabemos, ellos siempre lo malentienden y piensan que está hablando de un rey político, pero nosotros sabemos bien por qué, por la visión de la Nueva Jerusalén. El rey no es solamente rey de Israel, es rey del universo, de todo. Entonces, cuando Jesús está hablando de yo soy la puerta y yo soy el buen pastor,
Está haciendo una comparación entre sí mismo, él mismo, con los líderes de Israel. Y habían muchos hombres también que se levantaron después del tiempo del Antiguo Testamento clamando ser el Mesías. Y eso sucedió hasta después de Jesús. Muchos hombres judíos se levantaron clamando ser el Mesías verdadero. Hasta el día de hoy, si tú vas y buscas, por ejemplo, te metes al internet y puedes buscar una página de los judíos, ellos te van a decir, el Mesías no es un salvador espiritual, es un rey político, es un líder político. Los cristianos están mal. Es un líder político que va a llegar y va a restaurar Israel como nación, y Jerusalén, y el templo. Y Jesús cambia toda la dinámica y dice, una vez más, la foto es más grande. Yo soy el rey, sí, pero soy el rey de todo. Traigo ovejas de otro redil, las traigo adentro. Y yo soy el pastor. Y la visión es grande. Y cuando habla de apacentar a las ovejas en los montes de Israel, es la nuevos cielos, nueva tierra. Es la visión grande del pueblo de Dios bajo un rey. Y este rey no va a descarriar a las ovejas, no las va a llevar lejos de Dios, porque Él es Dios. Él es el yo soy. Ese mismo pastor. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Vamos a la última imagen. Nosotros miramos eso y decimos, ya, con los líderes de Israel, de lo que sea. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? La visión es más grande. El pueblo de Dios vive y existe hoy. Las ovejas, el redil está. El pastor está vivo. Y Él es la única puerta. Creo que muchas veces cuando pensamos en Jesús como pastor, como les dije, nuestra imagen es una cosa más calmada, más como lindo, y en Él me siento restaurada y calmada, y eso está todo bien. Pero como les dije, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, la imagen es que radical. ¿Por qué? Porque viene a cambiar todo, viene a restaurar. Y no viene a restaurar una cosa nacional, viene a restaurar a un pueblo universal. Y viene a ser el único pastor sobre todas estas ovejas y la única puerta. No me cabe duda que una de las cosas que quizás estaba en la mente de Jesús al hablar de estas cosas, y creo que a todos nos pasa, ¿cuál es el pasaje más común que pensamos cuando hablamos de Dios como pastor y Jesús como pastor? Salmo 23, ¿sí o no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es lindo. ¿Por qué es importante ese mismo salmo en relación con esto? Porque se acuerdan de la último versículo de ese lindo salmo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Los judíos vean la puerta a la presencia, al pueblo, al templo, donde se habita todo. Y dice, Jehová es mi pastor, Él me cuida y Él me guarda. Y después, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuál es la idea detrás? Porque el pastor está ahí. Interesantemente, hay algo que tiene que ver con el lenguaje, que nosotros no logramos captar porque el lenguaje no es fuerte. La palabra me seguirán, en el griego, radaf, no es como una cosa como que siempre va a estar ahí conmigo. Lo que significa esa palabra es, me va a perseguir, me va a cazar, va a ser una persecución. En otras palabras, yo no me puedo arrancar del pastor. Yo no me puedo arrancar del pastor. ¿Qué le pasó al hombre ciego? Lo expulsaron. ¿Qué hizo el pastor? Lo fue a buscar, porque ninguna se va a perder. La mujer samaritana que los judíos ni querían tocar, ¿dónde fue el pastor? Fue y se sentó con ella y la buscó. Y la buscó. Tú no te puedes arrancar del pastor. El rey del universo, tú no te puedes arrancar. Él dice, yo soy el buen pastor y voy y busco a la descarriada y sano a la que está enferma. A la que han echado, yo voy y la busco y las cuido. Doy mi vida por mis ovejas y las dio. Y las dio. El buen pastor la dio y abrió la puerta para nosotros. Pero como dice el Salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, porque yo tengo un pastor que me persigue. Me seguirán, me persigue. La imagen de este Salmo, cuando dice ciertamente me va a seguir, me seguirán, es la imagen visual de como un león cazando a su presa.
La gracia de Dios te atormenta, porque no te puedes arrancar de ella. No te puedes arrancar del buen pastor. Hubieron muchos líderes de Israel que descarriaron, que no fueron duras. Y llega el buen pastor y dice, no, yo vengo a rescatar. Yo vengo a incluirlas a la puerta. No quiero que ninguna falte. Y es por la misma razón que nosotros mismos debemos dejar de tener esta mentalidad. No, él no pertenece en esta comunidad, no pertenece. No, queremos que las ovejas estén adentro, porque el pastor va y las busca. Y como dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Si tú reconoces que Jesús es tu pastor, adivina que no te arrancarás de él. No te vas a poder arrancar, porque ciertamente el bien y la misericordia, su gracia te va a alcanzar. Jesús es el verdadero rey. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo soy el verdadero rey, el verdadero líder. No solamente de Israel, de todo el universo, de tu vida. Y si tú reconoces a Jesús como tu pastor, tú no lo puedes poner de lado y simplemente consultar con él de vez en cuando. Es el líder, es el rey y te persigue y no te va a dejar ir. No te va a dejar ir. Si algunos de ustedes tienen familia que una vez estuvo en la iglesia, hijos, mamá, papá, amigos, que se criaron en la iglesia y escucharon la palabra del Señor y quizás algún momento dijeron sí, pero después llegó un tiempo y se descarriaron y se fueron y ya no vienen. ¿Adivina qué? El pastor las va a ir a buscar. Sigue orando, sigue orando. El pastor las va a ir a buscar. Porque ciertamente el bien y la misericordia me va a perseguir, me va a cazar. Quiero ser rebelde con Dios, no me va a permitir. Me va a ir a buscar porque es el buen pastor y Él es la puerta y te quiere llevar adentro. Y no quiere más expulsión, no quiere que nadie falte. Recordamos siempre la visión grande. Nuevos cielos, nueva tierra, todas las naciones. Jesús quiere a todas las ovejas adentro. Si se acuerdan la parábola en uno de los evangelios sinópticos, la oveja perdida. ¿Podría haberla dejado? ¿Es una sola? No, Él va y la busca. Si tienes una familiar, un hijo, un amado, quien sea, que estuvo en la iglesia, que aceptó a Cristo una vez, pero ahora se descarrió, sigue orando porque el pastor la va a ir a buscar. Porque Él es el rey y quiere que todas sus ovejas, todo su pueblo esté reunido. Oremos esta noche porque esta palabra para mí personalmente es dura, porque yo a veces pongo al pastor de lado y lo consulto de vez en cuando. Y hablo de Jesús como algo aparte. Y si yo digo que Jesús es mi pastor, estoy diciendo, Él es el rey. Yo ya no tengo voz, mi opinión ya no importa. Él es el rey. Y también me da consuelo, porque a pesar de que quizás pequé, quizás me descarrié, quizás la embarré, Jesús es el buen pastor y me va a ir a buscar. Y no es una cosa que te va a conversar y decir, bueno, si tú quieres. No, te va a ir a cazar. Te va a ir a cazar y te va a ir a buscar, porque ciertamente el bien y la misericordia, el buen pastor, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, en la presencia de Dios, en la comunidad de Dios, estaré, porque Él es la puerta. Él es el buen pastor y es la puerta. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres la puerta. Tú eres el que decide quién pertenece al pueblo de Dios. Pero aún más, Padre, tú eres el buen pastor y las vas a buscar a todas. Tú no quieres que ninguna oveja se pierda. Padre, te damos gracias porque una vez tú nos cazaste, saliste y nos buscaste. Y nos atrapaste y no nos dejaste ir. Gracias, Señor, porque quizás algunos fue en el medio de la oscuridad, como una oveja con dolor, y tú llegaste como el pastor y nos cargaste y nos tomaste en tus brazos y nos llevaste al redil. Gracias, Padre, porque tú eres el buen pastor, eres el rey de nuestra vida, eres el rey del universo. Padre, te pedimos hoy por aquellas ovejas, familias nuestras, amigos nuestros, que no están aquí.
Padre, rogamos por ellos, porque tú eres el buen pastor y te rogamos, Padre, que tú las vayas a buscar, que tú las traigas acá, que no puedan luchar contra ti, que se sometan a ti, Padre. Y te pedimos por nosotros mismos, cuando somos rebeldes, cuando caemos en pecado. Ven a buscarnos, Señor. Ven a buscarnos siempre, porque queremos ser tus ovejas. Padre, tu primera nación, Israel, veía un movimiento político, pero nosotros entendemos, Señor, que la visión es más grande. Ayúdanos a ver a todos nuestros hermanos cristianos como un redil, como una comunidad, como un pueblo bajo un pastor, y que todos entramos por la misma puerta, que eres tú. Ayúdanos, Padre. Te damos la honra y la gloria por todo lo que tú eres, porque tú eres el Rey, tú cumples todo. Tú no nos dejaste en la oscuridad. Nos viniste a buscar, Padre, como un león buscando a su presa, nos viniste a buscar. Y tu gracia, Padre, ruego que tu gracia llegue a atormentarnos el resto de nuestros días, que no podamos arrancarnos y que solo podamos recibirlo. Te damos la honra y la gloria esta tarde. Y te damos gracias en el nombre de Jesús.